Una vez más, llega vuestro azote. ¡Toma! ¡Toma! Dejad que los niños ratas se acerquen a mí. Hola amigos, ¿cómo estamos? Hoy vamos a desmontar uno de los grandes mitos y timos de la historia, que es la prehistoria. Y de paso, las cuevas rupestres, la cueva de Altamira de Santander, vamos a argumentar por qué creemos que es falsa. Y por qué son falsas todas, ¿no? La prehistoria es un concepto de nuestra cultura donde nos dicen que en el pasado éramos seres prehistóricos, que vivíamos en cuevas, nos vestíamos con pieles, éramos como animales, como simios, y es todo absolutamente falso, ¿no? Muy fácil de demostrar. Las cuevas de Altamira al principio decían que eran de hace 15.000 años, al principio, cada 5 minutos cambian la fecha, ¿no? Es un cuento, un invento, ¿no? Pues hace 15.000 años estaban las pirámides de Gizeh, por cierto, hechas por un español, por el rey Aqueo. Y esfinge, España en inglés es Spain, quiere decir esfinge, es lo que quiere decir esfinge. En muchos jeroglíficos hay palabras españolas, como se ha demostrado en el que ha podido traducirlos, que hay algún caso que ya hemos hablado en otros vídeos. El caso es que la Tierra está llena de opars, artefactos fuera del tiempo, piedras enormes, dólmenes, Cronlech, Stonehenge, que nadie sabe cómo las hacían, cómo las movían, cómo la prehistoria tenías tecnología para mover eso. La prehistoria es un concepto inventado por los cures. Vamos a ver aquí que los cures son los escolásticos, cures o cules, los que escondían las cosas en los culos o cuevas. De ahí viene la palabra culo. Y de ahí viene zulo en euskera, ¿no? En los agujeros, ¿no? Entonces, la prehistoria no ha existido, ¿no? La prehistoria es un periodo hace 15.000 años hasta más o menos el 10.099, donde gobernaba los pales, los alienchinos, paleolítico. Se dice que pale es tierra, pero en realidad es piedra. Era una época donde los alienchinos, que hemos hablado en otros vídeos, que tenían el imperio de Egipto, de los toltecas, olmecas, en España también, tenían un imperio mundial que llegaba hasta la isla de Pascua. Por eso en la isla de Pascua, en los Moais, aparecen jeroglíficos egipcios y el Ankh, y el símbolo este de las manos, que eran las tumbas como enterraban los chinos, que también aparece este símbolo en un monumento funerario de Göbekli Tepe en Turquía o en China, ¿no? Por eso los egipcios enterraban los reyes a montones de estatuas, víveres, cosas, incluso gente viva, lo mismo que hacían los faraones egipcios, los faraones egipcios, ¿no? Entonces, simplemente era una época de supertecnología, del imperio de la Atlántida desde del 15.000 al 10.099 más o menos. Antes existía algo, bueno, antes existían los negros, que estaban en África, que son una creación genética también, los hicieron como abede, esclavos, los Anunnaki, y eso empezó pues hace unos 300.000 años, ¿no? Y más o menos eran como somos ahora, como son ahora, los negros, más o menos. Ha habido un poco de evolución, pero muy poca. Lo mismo, la lengua no ha habido evolución, como te dicen, que el latín es todo un timo, lo de latín es una lengua inventada, el inglés son lenguas inventadas, ¿no? Las lenguas más antiguas que existían eran el español, de ahí vienen todas las lenguas romances, y el euskera, que se hablaba en toda la tierra en una lengua común global, que era el lengoa, ¿no? Los jeroglíficos eran el lengoa. La escritura cuneiforme Anunnaki, el lengoa. La escritura vinca ibérica, el lengoa.
Entonces todo lo que nos cuentan es falso. Que existía una super tecnología lo puedo demostrar muy fácilmente. ¿Cómo movían esos cachopedruscos dólmenes? ¿Qué eran los dólmenes? Tumbas. Otro misterio resuelto. Los dólmenes eran tumbas, amigos. Ponían allá al muerto para que no le comieran las fieras, para que no fuera fácil que un lobo subiera hasta allí, ¿no? Y ellos tenían la creencia, esto es una creencia de los Anunnakis, de los Beres, de que si te comen las águilas rapaces subes al cielo y estás en el cielo, ¿eh? Este tipo de entrenamientos, por ejemplo, lo tenían también los cántabros, que quemaban a los muertos o les ponían en el campo o en un dolmen para que te comiera un ave y subías al cielo así. Siempre es mejor quemar, incinerar, por supuesto. Lo de enterrarte es una aberración de los alien chinos para que te pudras y tardas mucho más en reencarnarte. Nunca aceptéis enterramientos, jamás aceptéis enterramientos, ¿no? Además es un ritual en un rectángulo, culto a Saturno. Los alien chinos son completamente satánicos. Y bueno, ellos son los que gobernaban en esa época. ¿Cómo movían esas piedras? No hay ninguna explicación. Tenían una super tecnología que luego fueron perdiendo a través del tiempo, ¿eh? Tenían una tecnología que movían piedras enormes por levitación. Y luego lo fueron perdiendo. Lo mismo que perdieron el contacto los aliens chinos con sus aliens originales, que medían unos 2 metros y que al principio no eran malos tampoco. Eran los que trajeron las artes marciales. Lo que pasa que luego fueron degenerando. Luego la creación que hicieron ellos, los chinos de China, de todo el mundo, en América, crearon a las razas cobrizas con ojos rasgados también. Y luego todo se fue degradando, perdieron la tecnología, pero hace miles de años tenían tecnología para mover esas piedras y así hacían los dólmenes. Eran tumbas, así de sencillo. Los moais eran tumbas. Lo que pasa que esas son tumbas de gente muy importante, lo de los moais, por eso ponían esas cachocabezas, ¿no? Eso es todo el misterio, amigos, de los dólmenes y de la prehistoria. Las cuevas rupestres no existían, son un timo. Algunas veces alguna tribu ha podido pintar algo, pero pueden ser recientes o grafitis de hace 50 años, de hace 100 años, alguna tribu por fuera, en el exterior, como en Tahili, pintaron sobre todo extraterrestres, en Kimberley, África. Pero eso de entrar a una cueva y pintar bisontes, no, eso lo hacían los cures, porque los bisontes es uno de sus símbolos. El león, el rojo, el dragón, pero también el toro y el bisonte. Y por eso pintaban en las cuevas. ¿Por qué en las cuevas? Porque en las cuevas los curas o cules, ellos se desenvolvían en las cuevas, porque ellos eran enterradores, enterraban en las cuevas, y también escondían tesoros en las cuevas. También eran ladrones maleantes y se escondían en las cuevas, enseñaban a engañaban a la gente, ¿no? Por ejemplo, el mito de los fantasmas es que los cures se hacían pasar por fantasmas, se vestían de blanco para que la gente no se acercara a las cuevas a donde tenían los tesoros. Allí también tenían jaulas, cárceles. Es una historia muy larga la de los cures que conviene hablar solo de este tema en otro vídeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las cuevas de Altamira tú ves unos bisontes en un techo enorme arriba, más de 4 metros, que además no dejan verlas, no las dejan ver. ¿Por qué? Porque es un timo. Al principio los expertos dijeron que era un timo, Cartillac y muchos expertos. Vino un cure francés, el padre Broel, y masón, sale con el símbolo ahí, le ves en las capturas, y él dijo que eso era verdad, ya está. Los propios cures, tal. ¿Por qué hacen eso en esa cueva? Pues es un santuario para ellos, al toro. A veces el toro también representa Moloch, y ellos hacían sacrificios a los toros. De ahí viene misa, la mesa donde hacían sacrificios caníbales y vampíricos. De ahí viene luego la misa donde comes carne y bebes sangre. Todo tergiversado, y el borrego matriz no se entera de nada. Le han engañado completamente como un chino. Los chinos le han engañado como un chino. En Altamira, además, fijaros el nombre, Altamira. Mira es la Virgen, Mare, miren, ¿no? Es una palabra euskera también. Mara, María, miren, mier, todo eso viene de la Virgen. Alta,
Eso era un santuario de la Virgen, Santillana del Mar se llama ahora. Mare no viene del mar, sino de la Virgen. La palabra mar viene de la Virgen, mare, porque es la madre tierra que rodea todo. Y Mari, la diosa vasca, que lleva una esvástica precisamente, símbolo del infinito de la percepción, el símbolo de los vascos y de los cántabros es la esvástica y el laburu, pues visitó muchos sitios en su época, y uno de los sitios que visitó es Santillana del Mar, Cantabria, por eso toda esa zona, Soto de la Marina, San Román, hay mucho culto a la Virgen, pero es mucho anterior al cristianismo. Por ahí también pasó Oanes, el famoso Anes, el hombre pez, por eso en Lierganes está el mito del hombre pez, ¿no? Y muchos pueblos tienen nombres muy raros que no cuadran. Somo, de Samos, que Oanes donde pasaba ponía los nombres de Troya, de sus dioses. Eras era una diosa. Hermosa es otro de Formosa, porque es una princesa de la que se enamoró. Él tuvo miles de mujeres y de hijos. Bueno, era un santuario de Meri, ¿no? Entonces los alien chinos hicieron un santuario al toro, ahí en una cueva. ¿Qué es un timo? Es un timo porque lo descubrió uno de los del Banco Santander, Sae Satuola. Supuestamente lo descubrió uno de los que trabajaban con él, pero luego dijeron que era la hija. Entró a una cueva y dijo, papi, mira lo que hay ahí arriba, ¿no? Pero hasta entonces no había cuevas prehistóricas. Resulta que el Satuola fue a un congreso de cosas prehistóricas en París, y a partir de ahí dijo, pues vamos a descubrir algo. Yo tengo una cueva ahí, y en la misma cueva que ya conocían, unos metros más adelante de repente vieron las pinturas, y llevaba años entrando a esa cueva. Y las pintan arriba en el techo. ¿Por qué las pintas así? ¿Cómo llegaban ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no lo pintas en la pared? Y a partir de entonces dijeron que eso era la Capilla Sistina de las cuevas rupestres. Rupestre viene de piedra. Pues empezaron a encontrar cuevas en todo el mundo. Si no había prehistoria, la prehistoria es un mito. La tierra está llena de opars. Había pirámides en la época de la prehistoria. Al principio decían que las cuevas de Altamira eran de hace 15.000 años. Después, en los últimos estudios, que era de hace 40.000, ya acaban diciendo 35.000. Todo es mentira. Lo del Australopithecus, Pithecanthropus, pues eran simios que experimentaron en su época. Uno de esos experimentos fue el Yeti, que tenía bastantes poderes mentales, ¿no? Y el Yeti sigue por ahí vivo y se esconde, ¿no? Uno de los experimentos de Enki, es el famoso Enkidu, ¿no? Entonces, toda la prehistoria, de que no teníamos tecnología, de que hemos evolucionado desde la prehistoria, es absolutamente falso, incluidos los idiomas, incluidos los idiomas. En aquella época se hablaba el lengoa en toda la tierra, el vasco, que en euskera lenegoa quiere decir lo primero, la primera lengua, ¿no? Y después, para dividir a la humanidad, se inventaron el mito de la Torre de Babel y crearon muchas lenguas para dividirnos, que eso lo hicieron también los alien chinos. Los Pale con el mito de la Torre de Babel, ¿no? Y Yuri creando la Torre de Babel, ¿no? Que también es otro tema que requiere, pues, más vídeos, más explicaciones. Pero a lo que vamos aquí es que la prehistoria es un mito, el hombre primitivo es un mito, la evolución de los animales antiguos también fue un mito. Muchos aparecieron tal, más o menos como son ahora, algunos han evolucionado algo, sí, pero los trajeron de otros planetas. Las plantas, el maíz lo trajo Meri de su planeta Anunnaki. La patata, pa, todo lo que empieza por pa lo trajeron los alien chinos. Palátanos, los plátanos, las palmeras, son alimentos muy nutritivos. Y los alien chinos llamaron a la Tierra Paleneta, paleolítico, Paleneta. Y en realidad es la religión de la tierra plana, lo de Paleneta. Ellos siempre sueltan esa payasada para dividir, para confundir, porque en realidad es una beleneta, una bola, ¿no? Pues esa es la realidad de las cuevas rupestres, que las creó un antepasado de Botín, han hecho un super negocio ahí, no las dejan ver, no se sabe cómo llegaban hasta arriba. Algún experto dijo, si parecen recién pintadas, parecen hasta modernísimas, ¿no?
¿Y quién hacía eso? Pues los cures estaban en las cuevas, los cures enterraban a la gente y las enterraban en cuevas. Por eso aparecen tesoros en muchas cuevas. Enterraban y guardaban tesoros en la Cueva de los Tallos, el Cañón del Colorado, en Petra, ¿no? Los cures estaban ahí, se vestían de negro precisamente, de ahí viene el negro de los cures, de los árbitros, de los jueces, para que no se les viera claramente, y también llevaban un capuchón con paja para no rozar. La paja era para no rozar a veces con las estalactitas. Ahí dormían, vivían, secuestraban, pedían un impuesto revolucionario a los pueblos, mapaga, de ahí viene la palabra paga, y la gente lo pagaba, y si no te asustaban, porque la gente entraba a las cuevas y los cures engañaban y hacían ruidos, se disfrazaban, se ponían una sábana blanca y hacían que eran fantasmas. La gente, ¡ay, son fantasmas! Les tenemos que dar dinero, les tenemos que dar cosas, les tenemos que llevar a las niñas vírgenes, a las mujeres vírgenes, y realmente se hacía eso, ¿no? Ellos siempre han hecho muchos rituales de este tipo. De hecho, por ejemplo, la filosofía de los Illuminati modernos, San Ignacio de Loyola empieza en una cueva en Manresa. San Ignacio de Loyola tiene una visión, tiene ojos achinados. San Ignacio de Loyola también, ¿no? Montserrat, ahí hay cuevas, se ven ovnis, culto a la Virgen Negra. Ellos siempre hacen una inversión luciferina. En Santillana del Mar, en Altamira, lo alto de la Virgen, ¿no? Pues hacen un santuario a el toro, al bisonte, que por supuesto no es de hace 15.000 años ni nada. Vete tú a saber cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron, porque tampoco dejan investigar, no se pueden ver. Esa es la realidad de las cuevas prehistóricas, de los dólmenes, que los movían, eran tumbas y los movían por levitación. Antiguamente tenían super tecnología también de ovnis y luego la fueron perdiendo. Pero no todas las razas tenían tecnología de longevidad, sobre todo los Anunnakis. Los aliens chinos también podían llegar hasta los 200 años y tal, pero luego todo eso lo fueron perdiendo porque tenían unos hábitos, unas costumbres muy malas, una dieta muy mala. De hecho, la dieta de pesca, sobre todo esa la trajeron los aliens chinos, de comer pesca, de comer, por ejemplo, insectos que comen allí. Los Anunnaki eran muy carnívoros también. Ambas razas practicaban el incesto, por eso los incas practicaban el incesto, los faraones practicaban el incesto, y los Anunnaki en una época también, y luego lo prohibieron, ¿no? Pero los aliens chinos hacían rituales brutales, de sacrificios, como la fiesta de los toros, de ahí viene la fiesta de los toros, pero no solo sacrificaban toros, sacrificaban de todo, sacrificaban también humanos. Pero lo cierto es que el concepto de prehistoria es un timo. Cada vez que te encuentran el Homo antecesor, Australopithecus, que además le ponen un nombre satánico, Lucy, se están riendo de ti en todo, ¿no? Atapuerca, todo eso son científicos subvencionados que simplemente te están contando ahí un cuento chino, ¿eh? De hecho, a veces les trabaron con un cráneo que encontraron, que se llamaba el cráneo de Piltdown, que se demostró que era un mono. Son siempre monos, simios o gorilas, que también son creaciones genéticas de ellos. De hecho, los aliens chinos crearon a los chimpancés, por eso pa, ahí viene la pa de chimpancé. Siempre que veáis la palabra pa, ahí hay chino encerrado. Sapaeulcro, ¿eh? Los sepulcros donde los curas te enterraban. Ellos se dedicaban a eso. O se escondían, eran también maleantes, eran guerrilleros. La guerra de guerrillas la crearon ellos. Por eso San Ignacio de Loyola y los jesuitas eran militares, ¿no? Eran militares y ya os digo, San Ignacio de Loyola tuvo la revelación en una cueva. En una cueva, y su símbolo era completamente símbolo del sol, faraónico, culto a Ra, IHS, Isis, Horus y Seth. Y por eso el faraón Paco, que representa a Teo II, uno de los grandes y malísimos faraones egipcios, es ahora el amo de la tierra. Y por eso los Illuminati modernos fueron creados por Adam Weishaupt, que era del Comando G y pagado por los Rothschilds, Aluvio y del Comando G, pagado por los Rothschilds. Y ellos siguen dominando el mundo con sus símbolos, que lo vais a ver en todos los sitios: el bisonte, el toro,
los toros, la pirámide, el león y el rojo. Amigos, la prehistoria es un mito, la arqueología es un mito, la ciencia actual es un chiste, es una sarta de mentiras, como el calentón hueval, que precisamente, ¿quién lo predica? Pues el Santo Padre, el Papa, el faraón Paco lo predica, ¿no? Para masacarte impuestos, para estafarte y para que vivamos todas estas teorías. También lo ocultan, nos ocultan todo esto, ¿para qué? Para que vivas en esclavitud. Ellos tienen miedo al despertar, tienen miedo a la información, que es justo lo que yo estoy dando ahora mismo. Amigos, pues esta es la realidad de la prehistoria. No existió prehistoria. Hace unos 300.000 años se hicieron los Níger Caníbali, los negros en América, de ahí las cabezas de Costa Rica de los negros, y hace unos 15.000 años empieza el Paleolítico, que era una parte del imperio de los aliens chinos, hasta hace unos 10.099, ¿no? Y después han seguido gobernando, unas épocas dominaban los aliens chinos y otras veces han dominado los Anunnaki, que algunos los llaman Beres y que los ponen como que son buenos y son hermanitas de la caridad, cuando la humanidad ha estado siempre en esclavitud, siempre ha estado controlada por un bando u otro. Y hay que decir también que los aliens chinos les enseñaron los Anunnaki, les pillaron de un planeta, los llevaron al suyo, les enseñaron arquitectura, tecnología, y luego estos empezaron a colonizar muchos planetas, y luego los dos vinieron aquí a la Tierra y han estado en la Tierra durante miles de años utilizándonos como granja humana. ¿Para qué nos utilizan como granja humana? Sobre todo para hacer amberosía o berebaje, que les daba inmortalidad, o mel, el elixir de la inmortalidad. Por eso amberosía, ambrotos, quiere decir inmortal en griego. Y los aliens chinos también, ¿no? Lo que pasa que no les funcionaba tan bien como a los Anunnakis, ¿no? Y los aliens chinos luego se han ido degradando, simplemente son como una mafia corrupta, satánica, que controla a todo el mundo, y simplemente por eso tampoco quieren dejar su botín. Amigos, todo es falso. Historia, cultura, prehistoria, arqueología. La verdad está dentro de ti y cuando pienses por ti mismo. Ananda y vaselina mentolada para todos. Y algo mucho más importante que Ananda y que la vaselina mentolada, que es básico tener siempre cargamentos de vaselina mentolada en tu casa para aguantar toda esta sodomización cultural. Algo mucho más importante es que chingue su madre la América. Bye. Este Agnus ha vuelto.